Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Sé que hemos estado un poquito desconectados entre tantas situaciones. Me disculpo, sé que teníamos programada esta sesión la semana anterior, pero he tenido algunas complicaciones de tipo personal, pero no, o sea, siempre ocurren cosas en la vida, así que de alguna forma por eso les comprendo cuando tenemos, cuando ustedes me dicen, mire, excepto cuando copian, ahí sí que yo no, no puedo, no puedo. Bueno, entonces vamos a conversar acerca de los temas que tenemos pendientes de la clase. Esta sesión particularmente, sé que existen muchas preguntas, dudas respecto a los temas. Uno, pues, de los primeros es el tema del examen. Tenemos examen esta semana y quería proponerles, bueno, yo estaba considerando poder hacer otra sesión virtual este próximo viernes para aquellos que puedan tener alguna duda, dificultad. Esta sería una sección adicional para poderles orientar. Esto sería de esa manera. Y la propuesta que quisiera empezar a tocar con ustedes en la agenda de hoy es respecto a este segundo examen parcial. Entonces, teníamos planificado el examen para esta semana y pues yo estaba considerando que si ustedes estaban en el acuerdo a fin ya que no desarrollé la sesión antes, aunque ustedes tenían el contenido, poderlo trabajar, abrirlo el viernes y cerrarlo el domingo, estaba pensando. Como de todas formas ya lo tengo listo, solo para que ustedes lo puedan visualizar y ya lo logré automatizar correctamente también. Pero quería hacerles, si ustedes estaban en el acuerdo, porque igual es la fecha. Buenas tardes, a mí Buenas me tardes. parece bien. ¿Le parece bien abrirlo el viernes? Sí, Así les sí, quedaría un sí poquito está más de bien. chance. Sí, por Sí, favor. Sí, está bien. Sí, a mí también me parece bien el Ok, viernes. viernes. Entonces, voy a abrir, o sea, ya lo van a ver, ya lo tengo, entonces lo van a ver visualizado. Entonces lo voy a mover. Ok, el segundo, igual los demás recursos se van a automatizar. Sería viernes 19. Ok. Entonces, viernes 19. Lick, quería comentarles una cosa. Es que Ajá. sí, en efecto estábamos confundidos porque en el campus virtual, bueno, hasta donde yo había visto, ¿verdad? Ujú. Las fechas de las actividades estaban tal cual como antes. Y dicen que Ajá. estaban cambiadas. Ujú. Sí, las estoy moviendo. De hecho, hay algunas que las he eliminado. Ujú. Habían algunas actividades que las había diseñado y decidí eliminarlas porque a mí siempre me gusta traerles lo que está pasando. Entonces, cuando ya Luis me confirma de que él no va a poder, entonces digo, no, mejor trabajo con Luis, que Luis les dé la conferencia, hacemos una evaluación en base a eso, porque yo allí perfectamente puedo cubrir los últimos temas del tercer parcial. Y ahí hablaríamos de la comunicación y todo lo que está pasando. Entonces, para esa yo tenía un caso de evaluación con algunos ejemplos, ya los tenía listos. Entonces, tengo aquí ya mejor la conferencia gerencial y luego tendríamos el tercer examen. Entonces, sí, yo estoy todavía moviendo la plataforma, por eso les dije, estoy ajustando la plataforma y arreglando el cuadro de calificaciones, solo que esa plataforma, supongo que, bueno, yo el otro día estaba y cambié unas cosas y después se cerró y otro día estaba cargando unas calificaciones y luego no se cargaron. Entonces, me doy cuenta de que si yo estoy teniendo esos problemas, ustedes deben estarlos teniendo también. Y de hecho, ahí tengo correos de algunos que no lo pudieron subir a tiempo, que se les cayó, que no sé qué. Pues tengo que resolver todo ese montón de cosas. Pero exactamente cuál era su consulta o era esa parte. Sí, es que como no sabía, por ejemplo, cuándo era la fecha del examen, pero usted lo está diciendo ahorita,
y tampoco sabía lo del tercer parcial, porque yo, si cambió las actividades del segundo parcial, supongo que también las del tercero, o estarían iguales. No, estoy reordenando. Ahorita ya van a haber cuadrado, esta semana van a haber cuadrado el cuadro de calificaciones con las notas, con las tareas evaluadas y van a ver cargadas las actividades porque ya las tengo aquí en listaje, ya las tengo ahí solo para pegarlas, digamos. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, así yo lo que voy a hacer para este tercer parcial, porque realmente ya tengo casi que todo evaluado en el sentido de la base de los contenidos. Entonces ya para los tercer parciales yo siempre trato de que igual es el complemento, pues en otras ocasiones hacen... yo siempre en todas mis clases trato que el primer y el segundo parcial apretados. Ustedes sienten el bombardeo, una tarea, otra cosa, la actividad. Ya para el tercer parcial yo ya lo bajo un poco porque yo misma tengo que cuadrar las clases y además es una mala costumbre de los profesores que todo lo dejamos para el tercer parcial. Entonces, aunque yo tenga las clases presenciales, yo hago siempre la misma estrategia y a mí, en mis más de 10 años de docencia universitaria, a mí me funciona. Entonces, si yo les estoy reordenando, les tengo ya listo la evaluación, solo que la voy a enlazar y la voy a cargar. Les voy a subir la parte del contenido de los siguientes capítulos que iniciamos con el 16, que es la comunicación. Luego vamos con el 17, que es la motivación, y los gerentes como líderes, que es el 18. Así que la charla con el licenciado Caballero, que se llama Luis Caballero, tenemos el mismo apellido, pero yo creo que sí somos primos, pero no sabemos. Sí nos va a completar precisamente por esa parte del gerente como líderes. Les voy a subir la charla del gerente de recursos humanos de DINAN para que vean la parte de los procesos de contratación y cuáles son las prácticas para que veamos este tema de la motivación. Porque ellos ahí lo tocan, o sea, él lo toca, es decir, por el tema y el proceso. Para que les complemente, entonces ahí esa charla no estaría siendo evaluada ni nada, la otra que les voy a compartir porque es de otra clase, pero la idea es que ustedes se den como una idea de prácticas que están haciendo las empresas en Honduras. Entonces, cambiamos el examen para el viernes, lo abro a las 2, cierra el domingo, ya está listo el examen. Luego tenemos y luego les voy a compartir la charla para que ustedes logren avanzar. Ok, con respecto a esta segunda tarea, si a todas las tareas, evaluaciones, tienen dudas, preguntas, problemas, complicaciones, ¿cómo se sienten? Bueno, por lo menos en mi caso, con las tareas las entregué a tiempo, entonces no tengo problemas. Sí, no hay problema, ok. Yo sí tuve retraso con lo de los roles y actitudes. Ajá, sí. ¿Cuál es su nombre? Leslie Andrea Vargas. ¿Usted me lo mandó al correo? Sí. Ah, ok. Sí, es que ahí tengo unos, pero yo les voy a escribir a los que me mandaron al correo para que para enlazarlo nuevamente a la plataforma. A la plataforma, sí, para poder subir la calificación de una vez. Pero yo en el correo tengo la evidencia, entonces solo le abro y le doy el tiempo. Muchas gracias. Sí, no, en eso no hay problema. Sí, es que yo también estuve pensando, digo yo, si me pongo a... Esa plataforma tampoco nos ayuda para castigarlos a ustedes. Así que no podemos hacer mucho. Claro, cuando a veces hay estudiantes que sí, que uno se da cuenta, pues, que uno se da cuenta. Si tienen alguna pregunta o comentario, duda que quieran tocar ahorita. ¿No? Hasta ahora de mi parte ninguna, Lick. Ok, bueno, voy a comentarles un poquito la parte de este segundo parcial, aunque yo siempre les dejo los videos y les explico. Con respecto a eso, ¿están bien con esas explicaciones así? Siempre me gusta retroalimentar. Tengo una duda. Ajá. Al final del periodo puedo reponer un examen, ¿verdad?
Sí, puede reponer un examen. Y una tarea. Y una tarea, correcto. O sea, un examen y una tarea, ambos. Un examen y una tarea. Si, por ejemplo, si sacó una nota muy baja en un examen o si definitivamente no presentó la tarea, puede solicitar la reposición de esa actividad. Ujú. Ah, bueno, gracias. Sí. Bien, ¿qué quería comentarles respecto a estos temas del segundo parcial? Bueno, uno, si ustedes notaron, invertí la estructura del capítulo número 15 respecto al desarrollo gerencial, la comprensión del comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con las personas, una de las primeras cosas que tenemos que entender es a la persona. Entonces, uno de los grandes errores que yo he visto que se cometen cualquier gerente es el hecho de que el gerente no entiende a la persona. Entonces, cuando nosotros estamos en una posición gerencial, en una posición de poder, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es entender a la persona. Otro de los puntos que tenemos que ver aquí es cuando nosotros interactuamos con personas, es cómo estamos nosotros mismos. Es decir, cuando yo les dejé a ustedes esta encuesta de roles y actitudes y el tema de la comprensión del comportamiento y la personalidad, es porque yo ya lo hice, yo me lo hice a mí misma. Y estas son herramientas que en mi caminar profesional, pues he tenido la oportunidad de tenerlas, las he analizado, yo las he recibido, me han entregado las herramientas directamente y pues he podido compartírselas a ustedes desde mi propia experiencia. Entonces, por eso ustedes notaron que yo pasé del capítulo 15 primero y luego trabajé los demás. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, esa parte de la comprensión del comportamiento es una de las cosas que nosotros más tenemos que entender. Entonces, ustedes que están en su proceso de formación, siempre deben desarrollar un ojo observador. Ustedes siempre tienen que observar. Observen a la persona, observen el rostro de la persona, observen la mirada. Bueno, ahora con lo de la mascarilla, ¿verdad? Que solo usamos el 30% del rostro. Es decir, yo solo soy esto. Y con lente, ¿verdad? Porque yo sin lentes no leo, se me mueven las letritas, entonces todavía más. Es más difícil generar esa parte de la comprensión del comportamiento. Entonces, por eso quería dejarles esto hoy. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Cuando nosotros vamos a trabajar con las personas, una de las cosas es entender a la persona. Uno de los mayores errores que nosotros podemos tener es juzgar. Es decir, yo voy a establecer una razón por la cual una persona hace tal cosa. Entonces, eso es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Porque, bueno, ahorita yo no los estoy viendo a ustedes, abro las cámaras, les voy a confesar que al principio, en las primeras sesiones virtuales, a veces no abría la cámara, aparte de que tenía otra computadora y tenía problemas con la computadora. Después yo decía, no, ¿y para qué abro la cámara? Pero un día yo misma me dije, no, el estudiante tiene que tener la capacidad de mirarme. De hecho, cuando les hago las grabaciones, he estado creo que ya voy a empezar a hacerlo también. Yo misma me estoy analizando de empezar a mostrarles mi rostro cuando estoy grabando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso establece esa interacción. Y jóvenes, futuro de Honduras, esto es el presente. Esto es el año 2023. Entonces ya hay estudios donde hablan de que todo lo que estamos viviendo es el año 2023. Y una de las más grandes, o sea, ahorita ya está el análisis, vamos a ver si se los comparto ahora que vamos a ver el tema de la motivación, voy a enlazar eso, voy a empezar a buscar porque ya está un estudio de que ahora con la pandemia del COVID, pues este es un lío que nos tenemos con la pandemia, pero luego tenemos otro lío que es el problema económico que ha provocado la pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los científicos de salud? Que el siguiente problema es la pandemia psicológica. Ahorita la pandemia del coronavirus ha generado tantas condiciones, tantas situaciones, y no lo digo por nadie más porque me lo digo por mí. Yo el otro día estaba así como que,
ocupada revisando una cosa, atendiendo otra cosa, atendiendo aquí, atendiendo allá, y estoy ocupada y no me di cuenta que ayer eran las 7 de la noche y yo dije, todavía estoy acá. Es decir, la virtualidad nos ha llevado a eso. Yo tengo el privilegio de que me quedo en mi casa y yo estoy ocupada, estoy trabajando. ¿Qué es lo que haría si fuera a la universidad y ahí estuviera? Pero me quita esa interacción con mis compañeros, con los estudiantes, con los exalumnos. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora el exalumno me escribe, ¿cómo está, Lick? Mire que no sé qué. Antes llegaban por los trámites o por cosas que tenían que hacer, o me encontraba estudiantes que habían sido de mis otras clases y yo los saludaba y los veía. Ahora eso ya no pasa. Entonces, esa parte psicológica es una de las principales cosas que nosotros tenemos que ver en lo que está pasando en nuestro entorno. Es decir, pero como yo me conozco, como yo sé cuáles son mis actitudes, yo sé cuáles son mis debilidades y cuál es mi personalidad, yo necesito buscar esas otras formas de complementarlas. Pero yo soy una mujer adulta, yo estoy formada, yo estoy educada y estoy en una posición privilegiada. Ahora bien, ¿mi posición privilegiada es la posición de los demás? No. Y esa es una de las cosas que esta pandemia está llevando. Entonces, los científicos, bueno, del estudio del comportamiento, ya están pensando en qué es lo que está representando la otra pandemia, es decir, la pandemia atrás de la pandemia de la parte psicológica, de la parte emocional. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las personas, también tenemos que entender eso, es decir, la presión, la tensión, y muchísimas veces las personas pasaron de estar en un espacio, como yo les comenté hace un momento, de que yo salía, iba, platicaba, a estar en un espacio más reducido, con una interacción virtual por una pantalla. Antes yo platicaba, iba al café, saludaba a la tal persona, ahora no. Ahora no. Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora, si a duras penas intercambiamos un mensaje, un meme, una fotito, una cosa por ahí, y esa es toda la interacción entre compañeros de trabajo, porque eso también corresponde. Pero también esa interacción en los centros de trabajo ha cambiado. Y ahí nos lleva al punto de la personalidad. Entonces, la personalidad es la esencia de lo que yo soy. Entonces, mi personalidad y las debilidades de mi personalidad son las que yo tengo que vigilar en este momento. Porque son las debilidades de mi personalidad las que están aflorando en algunos casos. Y en algunos otros, las fortalezas de mi personalidad que yo he logrado aplastar las debilidades con esas fortalezas son las que me permiten continuar y ayudar a tomar decisiones. Entonces, en esta pandemia, la pandemia detrás de la pandemia, es la que nos está llevando a este otro punto de interacción. Cuando nosotros entendemos esta base del comportamiento de las personas, yo por eso les dejé aquí el tema de la personalidad, ustedes hicieron una evaluación, que es al final, pues todas las termino calificando respetuosamente bien, porque al final es ustedes, ¿verdad? Pero sí las leo. Yo me estoy dando cuenta de que cada uno de nosotros en ese punto es donde logra fortalecerse en este momento. Entonces yo me siento muy contenta porque yo sé que esta herramienta a ustedes les va a ayudar mucho. ¿Qué pasa con esto? Esto me lleva a la siguiente parte de la administración de recursos humanos. Entonces, la administración de las personas, la administración de la gente. Entonces, ahora nosotros como gerentes de recursos humanos, que por cierto, esto se lo hice en 2 partes por lo mismo, no pude seguir, se me cortó, pero bien. Aquí, en este proceso de administración de recursos humanos, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Yo, ¿cómo voy a actuar con las demás personas? Yo conversaba con una colega casualmente ahora el fin de semana. Bueno, fuimos compañeras de trabajo, ella se retiró hace como unos 6 años, pero siempre mantuvimos la comunicación, pero siempre nos llevamos muy bien. Entonces ella me decía, ¿se acuerda, Ruth, de aquella vez que usted le gritó a su asistente? Y es verdad, yo le grité. Miren, chicos, ese es el único error que yo he cometido con una persona. Bueno, así como que ha sido fuerte, ¿va? Porque no soy así como que la super 100 maravillas, pero ese fue el gran error, ese fue
pero el súper, yo le grité y le dije, es que ya estoy cansada, y le grité. Y ella me dijo, ¿se acuerda, Ruth, cuando le gritó a aquella fulana que no sé qué? Sí, Leo, pero es que ya me tenía harta. Ya me tenía cansada, yo estaba aburrida, estaba súper presionada, tenía mucho trabajo. ¿Es la justificación? Sí, es la justificación porque ella era mi asistente, o sea, ella era la persona que me tenía que ayudar a que yo no estuviera así. El asunto es que en estos procesos de recursos humanos, dentro del proceso de selección y contratación, yo cometí un error. Y el error fue que yo la contraté porque, pobrecita ella, habíamos sido compañeras en el colegio, teníamos la misma edad, aunque eso para mí era indiferente. Sí, yo tenía más preparación que ella, más experiencia en ella, en muchas cosas. Claro, era la jefa. Pero mi gran error fue porque pobrecita ella, es que ella es madre soltera y ella tal cosa y ella no sé qué. Entonces, en este proceso de administración de recursos humanos, cuando nosotros hablamos del proceso de selección y contratación, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que el proceso sea limpio. Limpio en el sentido de que voy a contratar a la persona correcta para el puesto y no porque pobrecita la persona. Es decir, sí puedo contratarla porque sí que está bien, pobrecita, pero que llene las expectativas del puesto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esta chica, como habían habido varias situaciones, era una cuestión de una cosa, otra cosa. Yo le decía, mira, ¿me puedes ayudar con esto? A veces ella tenía una actitud, claro, no sé qué era lo que pasaba por la cabeza de ella realmente. Y entonces yo le dije a mi jefe, fíjese que ya no le voy a renovar el contrato a ella porque hasta aquí. Terminamos el contrato en casi dentro de casi 2 meses, le digo, pero lo que voy a hacer, en el caso de ella, ya no voy a seguirla y lo vamos a dejar así. ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella no habló con la segunda al mando de mi jefe. Ese día mi jefe me hace una evaluación del desempeño. Con la evaluación del desempeño, pues mi jefe me aumentó el sueldo, me dijo que siempre llegara más temprano. Ustedes saben, los jefes siempre dicen lo mismo. Llegué más temprano, seguí trabajando, seguí haciendo las cosas, me felicitó, me aumentó el sueldo y me mandó a seguir trabajando. Luego yo entré a una reunión, yo mantenía reuniones de diferentes tipos y esa recuerdo que era una reunión virtual con unos colegas en Nicaragua. Y entonces ella entró a la oficina de mi jefe, aprovechando que yo estaba en la reunión, y le fue a decir que tenía muchos problemas conmigo y que ella se sentía mal porque en ese momento no estaba haciendo nada porque acabábamos de terminar una gran carga de trabajo y yo tenía los informes de cierre y mis reuniones eran para eso. Yo estaba terminando haciendo cierres financieros, cierres de documentos, entonces era mi responsabilidad. Entonces ella le fue a decir a mi jefe que ella se sentía mal porque no estaba haciendo nada, porque pobrecita ella, y yo qué mala porque no le estaba dando trabajo. Entonces me dice, y yo le acabo de reportar a mi jefe que no le iba a renovar el contrato. Entonces me dice mi jefe, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, mire jefe, lo que pasa es que el administrador lleva la parte financiera, él tiene sus papeles, pues él está haciendo los documentos, yo tengo la parte administrativa y tengo la parte de ejecución de los proyectos, estoy haciendo mis reportes, o sea, los tengo que hacer yo. Ella me da los insumos de la información, pero sí, ahorita tiene un poquito menos de trabajo porque acabamos de terminar una gran sobrecarga de información que teníamos. Entonces me dice mi jefe, bueno, me dice, si ella no está haciendo nada ahorita, entonces, pues no, me dice, ya no tiene sentido que la tengamos aquí. Y ella se vino a quejar de que no estaba haciendo nada, entonces lo mejor es que se vaya. Y la despidió. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque ese fue mi error. Y a mí me dio pesar, sí, o sea, ya pasó un montón de tiempo de que esta chica está haciendo sus cosas en otra empresa, ¿verdad? Y le ha ido muy bien y pues lo que aprendió, hicimos ahí, pues fue una gran lección para ella y para mí. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque cuando nosotros hablamos de los procesos de recursos humanos, nosotros tenemos que contratar a la gente según el proceso sea limpio. Otra de las cosas es que cuando nosotros trabajamos con las personas en equipos, tenemos que aprender a estructurar toda esa línea
del trabajo y toda esa línea de asignar las actividades según las capacidades y establecer canales de comunicación efectivos. Porque una de las cosas que yo acepto de mí en ese momento, de mi inexperiencia, es no haber comunicado completa y correctamente las cosas. Una. Dos, el caso de ella, de que sentía algún tipo de animadversión y habían otros compañeros. Entonces me dice mi colega, imagínense cuántos años después, me dice mi colega, mira, Ruth, la verdad es que fulano de tal, que también estaba ahí, él era un gran cizañoso, me dice. Y empezamos a desenmadejar las cosas y nos dimos cuenta que mi compañero, que era de otra área, que más bien él, en vez de estarnos ayudando, nos estaba complicando toda la estructura del trabajo. Más bien él empezó a erosionar sobre mi asistente, ¿verdad? Y eso pues terminó provocando todas las cosas que provocó. Entonces, eventualmente pues lo que les conté que pasó. Pero ahí vemos la parte de los equipos formales y los equipos informales. Dentro de las organizaciones ocurre eso. Entonces, dentro de la estructura formal era que ella hablara conmigo y que nosotros pudiéramos habernos resuelto. Pero yo estaba tan sobrecargada y de alguna forma estaba tan molesta con ella. Y mi gran error fue haberla contratado porque habíamos sido compañeras, pero ella era mi asistente y no todas las personas tenemos la misma madurez. Yo en una ocasión tuve una jefa que era casi 2 años mayor que yo y ella era mi jefa. Y yo en eso no tenía ningún problema. Ella era mi jefa. Pero no todas las personas somos así, es decir, nuestras personalidades son distintas, nuestras formas de comportamiento son distintas, nuestras actitudes son distintas. Cuando nosotros hablamos de los equipos de trabajo, de los roles, del comportamiento, tenemos que aprender a entender a la persona. Entonces, una de las cosas, cuando nosotros hablamos de toda esta estructura de temas, si ustedes ven, la estoy haciendo el consolidado de la clase. Una de las cosas que tenemos que entender es que quién es quién en la organización. Entonces, ustedes recuerdan, en este punto aquí, cuando hablábamos de la parte de los roles y actitudes, hablamos del bufón, hablamos del bueno. Esa persona, el bufón, era este compañero. Y esa persona se encargaba, Dios, vivió una vida tan aburrida que se encargaba de andar saltando de escritorio en escritorio, en vez de andar construyendo, era puro chisme, pues. Entonces, de hecho tenía un nombre asociado al chambre. Entonces, era un apodo que le habían puesto por ahí y él lo aceptaba y hasta se reía porque él decía que era una gracia de él. Así que esta estructura de los equipos informales son una de las principales cosas que nosotros tenemos que ver. Y si ustedes se encuentran en sus lugares de trabajo, cuando vayan a los lugares de trabajo, tienen que tener ese cuidado. Pero sobre todo, entender quiénes son ustedes. Es decir, cuando ustedes tienen esa claridad de quiénes son ustedes en la estructura de la organización, en el equipo de trabajo y en el área donde ustedes se mueven, para ustedes va a ser muchísimo más fácil poder interactuar y poder relacionarse y poder hacer su trabajo. Sobre todo, jóvenes, que ustedes puedan absorber la mayor experiencia, puedan dar sus mayores capacidades y que sean esas capacidades que en el caso que les comenté, al final, pues para mí terminó bien porque mi jefe me respaldó. Ahora, que todos mis demás compañeros se fueron en contra mía y pobrecita, imagínense, era mi asistente, yo estaba en la posición de poder, ok. El asunto es que ella era madre soltera y la despiden por mi culpa, supuestamente. Aunque si ella no hubiera ido a hablar con mi jefe, yo hubiera hablado con ella ese día más tarde o al día siguiente y le hubiera dicho, mira, fulana de tal, ya decidí que no se te va a renovar el contrato, empecemos a buscar otras oportunidades y cuando ya estés lista, pues ya, finalizamos. Pero como ella realizó las cosas de esa manera, mi jefe decidió, aquí termina y ahí terminó. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cuestiones de los equipos de trabajo, el equipo y el grupo ya tenemos que entender que no son iguales. Los equipos tienen una estructura particular y todos los miembros del equipo tienen que aportar al equipo. Los grupos, por su parte, pueden ser formales o pueden ser informales, pero en las organizaciones, los grupos informales tienden a ser los que más generan presión sobre el trabajo de la organización. Los grupos informales son aquellos que hay un líder
que no lo ha nombrado nadie, sino que es un líder natural o que el resto de los miembros del grupo lo aceptan y lo respetan como líder. Ese líder informal es aquel líder que hace que el chisme corra o que controla las cosas. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Cuando el líder natural y el líder del grupo informal son el mismo. Si el líder del grupo informal es una persona de mucha confianza para el jefe, para el tomador de decisión, el trabajo del grupo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque logra controlar. Yo le decía a mi colega, lo que pasa es que usted, le dije yo, si se hubiera puesto las pilas, nos hubiera controlado a todos. Y ella me decía, no, hombre, Ruth, ¿cómo cree? Yo, claro que sí. ¿Por qué? Porque ella era la mano derecha del jefe. Ella era dentro de la línea de los directores, o sea, era la segunda al mando y era a quien todos respetábamos y era la cabecilla de los relajos y de todo lo demás. Entonces, ella era el líder natural y ella era el líder formal de los equipos. Entonces, tenía esa doble función que ella no supo aprovechar. Entonces, yo le dije, si usted en ese momento hubiéramos hablado, hubiéramos considerado otras cosas, hubiera sido mejor. No, me dice, pero yo no podía. Yo sí podía porque usted era. Pero ella misma me dice que ahorita que yo se lo estoy diciendo, ella está reconociendo de que podía tener esa capacidad. ¿Qué es lo que les quiero dejar entonces? Cuando nosotros hablamos de la estructura de recursos humanos, uno, entender la persona. Primero me tengo que entender yo. Luego tengo que establecer procesos formales dentro de la estructura del Departamento de Recursos Humanos y seguir directrices de trabajo. Aunque la empresa sea muy chiquita, eso es lo más saludable. Siguiente, cuando nosotros hablamos de la estructura de la formación de equipos y el comportamiento, tenemos que entender a la persona y saber quién es quién, es decir, cuáles son los roles que están asumiendo esas personas en la estructura de los equipos. Tener ese cuidado porque esto, jóvenes, es lo que realmente mueve las organizaciones y las puede hacer crecer mucho o las puede bajar. Los jefes están pensando en resultados. Sí, ese es el principal propósito de los jefes, los resultados. Eso es lo que ellos buscan, eso es lo que ellos esperan, que las cosas se hagan. ¿Qué pasó con mi jefe? Yo fui clara, fui transparente con él. Él miró los resultados de mi trabajo, él estaba contento con mi trabajo, él habló con el gerente financiero del proyecto, de toda la institución, pero manejaba mis líneas financieras. Y en ese momento, cuando le preguntan, no, si ahí está, y él trataba, pero mi gran error había sido ese, pero mi jefe estaba contento con mi trabajo. El asunto era que había habido esa situación que no había sido la mejor, que es lo que yo les comento. Entonces, cuando nosotros entendemos todo eso, toda esa base de errores, cuando yo siento que voy a explotar, respiro profundo, me voy, me busco un vasito con agua, una tacita de café y todo el más porque yo ya entiendo mi propia reacción. Ahora, ¿entiende usted su propia reacción? Y ese es uno de los puntos cuando nosotros hablamos de la gestión de las personas. Hasta aquí, no sé si tienen algún comentario, pregunta, duda de los temas de los capítulos. Lick, solo una consulta. No, Lick. Ok. Sí, dígame. Con respecto a cuando se es una persona mayor, o sea, mayor de 45 años y trabaja con jóvenes de 21, 19 y 18, sí. Se da muchas veces que el joven no quiere escucharlo a uno, no porque no sea líder innato, sino porque no cree en lo que uno le está diciendo. Correcto, porque son de otra generación, de este ruco. Exactamente. Y terminan pegando con la piedra entre los dientes porque al final terminan haciendo lo que uno les sugirió en el inicio. Así es. Pero nos hacen una pregunta o nos ponen un alto en la administración cuando nos hacen la contratación y nos dicen, ¿está dispuesto usted a trabajar con gente menor? O en el caso de que sus jefes sean menores que usted. En mi experiencia personal, yo he dicho, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es formar parte del equipo y yo me voy a terminar adaptando a esa necesidad imperante. Sí. Pero sucede que no siempre se nos da la oportunidad. Siempre está el cuidado, siempre está el que, no, pero mire. Entonces, ahí es donde entra un poquito lo que nos acaba de decir usted. ¿Qué tanto me conozco yo como para poder reaccionar de la mejor manera posible al evento?
La verdad sí se ha aprendido mucho con lo que usted nos acaba de explicar. Ay, qué bueno, gracias, me alegro. Es que ese es uno de los propósitos, que aunque estemos así, todos tenemos que aprender. Y sí, ese es el mayor reto. Miren, esta generación de 1990 y tantos para acá, que le llaman la generación de cristal, porque es una fragilidad de muchas cosas, pero yo creo que es por toda la interacción, la facilidad que ha existido. Pero vemos personas, pero fíjense que yo creo que no es la media, porque, por ejemplo, yo veo muchos jóvenes, bueno, se están esforzando, todos los que fueron a las pruebas de aptitud, yo fui a aplicar exámenes de aptitud a los aspirantes con discapacidad, es decir, miren, es un esfuerzo que todo el mundo está haciendo, o sea, todos estamos sobre eso, pues, pero el ambiente, el entorno, y eso es una de las cosas que tenemos que entender respecto a su comentario. Mucho es el entorno. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros, usted sabe, entonces se puede decir el entrevistador, está diciendo que sí para que le demos el puesto, ¿verdad? Por eso está diciendo que sí. Pero realmente a la persona no. Entonces usted, para eso están esos 2 meses de periodo de prueba en el que cada uno de nosotros tiene que demostrar que realmente lo que está haciendo es lo que es lo que corresponde y es lo que se está haciendo. Cuando nosotros entendemos esta realidad de lo que está pasando en el entorno, yo tengo que estar pendiente de lo que está pasando en mi entorno. Miren, ¿qué fue lo que hice ahorita en estos días que sí sentí el bajoncito y yo me sentía mal y todo? Yo dije, no, aquí colapsan las clases, colapso yo y aquí no avanza nadie. Entonces mejor paré, por eso vine, les mandé el mensaje, estimados estudiantes, yo me disculpo, voy a reordenar mis clases, voy a reordenar mis temas, pero yo necesito tomar ese respiro porque yo sentí como mi cuerpo, ¡puf!, se bajó. Pero yo me conozco a mí y entiendo las herramientas. También tengo la confianza con mi jefe, decirle, jefe, me siento mal y sé que voy a hacer esto. O sea, pero he desarrollado esa relación de confianza con el jefe. Entonces, pero ha sido que un camino donde yo me conozco y me sigo evaluando, porque esta pandemia, ustedes, ¿qué cosa? Aquí dice alguien por ahí, en los tiempos difíciles conoces a los amigos, en los tiempos de dolor conoces a no sé quién, en los tiempos de pérdida, no, les digo, y con una pandemia usted conoce a todo el mundo de un solo. Ahí usted se dio cuenta quién es, si su papá era su papá, si su mamá era su mamá, si su hermano era su hermano, si su amigo era su amigo o era su enemigo, usted aquí se dio cuenta de todo. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el análisis del comportamiento es primero yo. Luego trato de ver a los demás. No es que los entiendo, porque yo puedo entender a alguien cuando la persona abrió completamente conmigo, ¿verdad? Y muchas veces, les voy a dar este consejo que no me están pidiendo. No aconsejen a todo el mundo. Es irónico, pero no aconsejen a todo el mundo. Y muchas veces el consejo bueno que ustedes les pueden estar dando a alguien no es lo que quiere escuchar. Pero si a mí me están preguntando qué opino, pues yo les voy a dar mi opinión. Si me están pidiendo que un consejo, pues yo les voy a dar el consejo. Pero si no me lo están pidiendo, pues igual, mejor me callo. Pero en el caso de ustedes, estoy en un proceso de formación, entonces siempre tiendo a dar esos consejos y cuando estoy en clase presencial hago lo mismo. El consejo del día. ¿Qué pasa con esto? Que cuando son más jóvenes, como tienen teóricamente mayor cantidad de herramientas, entonces se anclan a la herramienta, aun cuando no les va a funcionar. Pero si alguien no acepta la experiencia de alguien más y va y pega contra la piedra, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? No se puede hacer nada más. Pero sí, ese es uno de los grandes retos, aprender a trabajar con los demás, más en estos tiempos de la virtualidad, más en este tiempo del mensajito y todo lo demás. Bien, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta adicional? ¿Algo que les haya surgido, alguna idea? Ok, respecto al examen, solo puse el capítulo 13 y 14 están en la evaluación. El capítulo 13 no.
Ese capítulo no lo estoy evaluando en el examen. En este examen no va el 13. Solo está el 14 y el 15, para que estaba pendiente de decirles eso. Lick, una pregunta, disculpe. ¿Cuándo dijo que iba a hacer la videoconferencia con el gerente de recursos humanos de Diunsa? El 23, martes 23 a las 5 de la tarde. Yo le voy a crear el enlace ya de una vez para que lo puedan tener ahí. Y si necesitan, no sé, alguna notita, les puedo crear un correo. O sea, voy a crear un correo general mejor para que todos lo tengan por si cuestiones del, aunque es a las 5. Está bien, Lick, gracias. Sí. Bien, entonces si no hay alguna otra pregunta, duda o comentario. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Vamos a ver, no hay chat. Sí. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, comentario, quedamos en los acuerdos. Les hice el resumen de la interacción. Para evaluación sería segundo examen, viernes 19, abriendo a la hora de la clase, a las 2 de la tarde. Finaliza el domingo. Traten de no hacerlo de noche, porque en la tarde, noche, la plataforma se cae. No sé por qué, siempre se cae. A veces funciona, a veces no. Entonces traten de hacerlo antes de las 9 porque según las estadísticas el mayor tráfico de la plataforma es de 8:30 a 12 de la noche, como que a esa hora todo el mundo se conecta. Para evaluación directa para este segundo examen va capítulo 14 y 15. Y sí, sería básicamente eso. Y luego tendríamos para el próximo 23 la otra conferencia. Y yo les voy a compartir la otra conferencia hoy para que la puedan ver para esa parte de contratación y selección, para que vean lo que vimos en la otra clase. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dudas, síganse cuidando. Vamos a seguir avanzando y yo les termino de consolidar todas las actividades en esta semana. Y bueno, un gusto siempre. Cuídense. Gracias, Lick. Igualmente, Lick. Buenas tardes. Hasta pronto. Bye. Feliz tarde. Okay. Vamos a ver.